Buenos días y feliz sábado, hermanos. Gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana por medio de las redes sociales. Queremos agradecerles por mantenerse con nosotros durante estos tiempos. Y hermanos, antes de iniciar nuestro programa, como siempre, queremos recordarles que en estos tiempos, más que nada, manténganse saludables, hermanos. Lo más posible, manténganse en casa. Si tienen la oportunidad de poder salir y pasear en la naturaleza, poder respirar aire fresco, háganlo, hermanos, pero también tomen precauciones con guantes, con máscaras. Y hermanos, también les recordamos que si por cualquier razón se sienten enfermos, por favor, vayan con el doctor, hagan un examen para ver si tienen este virus que está pasando. Y lo mismo, hermanos, si alguien en su casa tiene este virus, por favor, tengan cuidado, manténganse distancia de la otra gente. Pero hermanos, más que nada, queremos recordarles que este es el día que Dios ha hecho para adorar su santo nombre. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy feliz sábado a todos los que nos ven por medio de estas transmisiones. Saben, el día de hoy es un sábado doblemente especial porque es el día del aventurero y del niño adventista. Les mando un fuerte abrazo virtual. Y bueno, el rincón infantil del día de hoy se titula Obedecer a ciegas. Para comenzar, me gustaría invitarlos a que abran sus Biblias en Salmos 119, 105. Le daré lectura y dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Tengo en mis manos una bufanda, un pañuelo, que puede servir para vendar los ojos. Y si alguien me dijera, Adli, te vamos a vendar los ojos y te tienes que ir caminando sola al parque más cercano, ¿será que aceptaría? Yo creo que no. Me daría muchas preguntas, hasta cierto punto tendría miedo, me puedo perder, me puedo tropezar con algo. Sinceramente, creo que no aceptaría ir a ciegas. En la historia de hoy tenemos a un personaje que tuvo un hombre que recibió una invitación para dejar la ciudad donde él vivía y mudarse sin saber a dónde estaba yendo. Este hombre era muy rico, tenía muchas propiedades y vivía en una ciudad llamada Ur. Él tenía todas las comodidades, tenía a sus familiares cerca, así que hasta cierto punto podemos decir que no necesitaba moverse. Él también era muy bondadoso con las personas y lo más importante, era obediente. Él obedecía y seguía la voluntad de Dios. Pero había un problema. En el lugar donde él vivía, las personas adoraban ídolos y no amaban a Dios. ¿Será que un ídolo puede escuchar nuestra oración? Yo creo que no. No, un ídolo no puede escuchar nuestra oración. Solo Dios escucha nuestras oraciones y las responde. Así que Dios quería bendecir a este hombre. ¿Y sabemos cómo se llama él? Abraham, ¿ok? Él quería bendecirlo aún más, pero para eso él debía de alejarse de este lugar e ir al lugar que Dios le tenía preparado. Así que el mensaje que este hombre escuchó fue: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso lo encontramos en Génesis 12:1. ¿Será que ustedes aceptarían una invitación así? ¿Dejar todo? ¿Dejar las comodidades e irnos a un lugar incierto? ¿Qué creen que fue lo que hizo él? Él, como dije anteriormente, obedecía a la voluntad de Dios. Así que Abraham aceptó la invitación, abandonó sus tierras y después de haber aceptado el desafío de salir, sin saber hacia dónde se dirigía, Abraham fue conocido como el padre de la fe, ¿ok? Y nos preguntamos, ¿qué es fe? Esa palabra que siempre escuchamos, ¿qué es fe? Les daré otro ejemplo. Supongamos que ahora a ustedes les dicen, te vamos a vendar los ojos y te tienes que ir caminando, no sé, digamos, al parque más cercano o a la escuela. ¿Será que lo harían?
Lo dudo mucho, ¿verdad? También tendrían las mismas preocupaciones que yo, las mismas preguntas. Me puedo perder, me puedo a lo mejor tropezar con algo. Pero, ¿qué pasaría si les digo, van a ir vendados de los ojos, pero los va a acompañar mamá o papá? Yo creo que así sí irían. Yo iría de esa manera. Así que eso es fe, es confiar en alguien que es digno de confianza. Y nosotros debemos de tener fe en Dios porque Él es digno de confianza. Abraham vivió por un buen tiempo viajando con su familia, sus siervos y animales. Él no iba solo, llevaba una gran multitud. Él estaba a cargo de muchas personas. Ellos paraban en lugares, se quedaban un poco y después seguían su trayectoria. Me imagino que porque ellos llevaban animales, también personas, ellos se tenían que parar para poder recuperar, descansar un poco y después continuar con el viaje. Y algo pasaba. Cuando él pasaba por cada uno de estos lugares, él hacía amigos. Porque, como dije anteriormente, él era una persona bondadosa y temerosa de Dios. Y también hacía otra cosa muy especial. ¿Qué creen que hacía cada vez que él paraba en uno de estos lugares? Él hacía un altar y ofrecía sacrificios. Cuando terminaba su estadía en ese lugar, él no derrumbaba ese altar, él dejaba el altar como muestra del sacrificio que él había ofrecido a Dios. Y así las demás personas que vivían en ese lugar podían decir, podían tomar un ejemplo y aprender acerca de este hombre, de esta familia que estaba adorando al Dios verdadero. Después de mucho tiempo, Abraham llegó a la tierra prometida por Dios, llamada Canaán. Él era más rico que cuando había salido de la ciudad donde él vivía, porque Dios te bendice muchísimo más cuando tú obedeces. Por donde pasó, Abraham enseñó sobre el verdadero Dios. Fue conocido como un hombre justo, bondadoso y amigable. ¿Saben por qué? Porque él fue obediente a la palabra de Dios. Confiaba en Dios y lo conocía. Él era su amigo. Así que recordemos, es muy importante nosotros ser bondadosos con otros, así como lo fue Abraham. Y para terminar, vamos a volver a repetir nuestro versículo que lo encontramos en Salmo 119, 105. Le daré lectura de nuevo y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los invito a que inclinemos nuestros rostros para hacer una oración. Querido Jesús, te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar diversas historias de tu amor. Debemos, Señor, tener fe en ti y obedecer, Señor, lo que tú nos pides. Gracias por todo. Quédate con nosotros. Ayúdanos a ser bondadosos unos con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días nuevamente, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Como les prometí la semana pasada, esta mañana vamos a regresar al libro de Mateo. Pero antes de llegar aquí, antes de abrir nuestras espadas, ¿por qué no tenemos una corta palabra de oración? Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos en esta mañana porque sabemos que tú nos vas a acompañar ahorita en abrir tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú seas nuestra guía esta mañana. Pido, Señor, que tú me escondes detrás de tu cruz y pedimos, Señor, más que nada que tú nos ayudes, que nos guíes para entender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estar aquí ahorita. Te agradecemos por todo. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana, como les dije, vamos a regresar al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Vamos a estar esta mañana en el capítulo 22. Para recordar un poquito de lo que hemos estudiado ya en el libro de Mateo, la vez pasada estudiamos el capítulo 21, repasamos la historia del dueño del campo o de la viña y lo que pasó cuando él mandó a sus siervos y luego a su hijo para regresar lo que se le debía y cómo es que mataron a su hijo.
Y en esta mañana vamos ahora a brincar al capítulo 22. Pero antes de empezar eso, quiero también recordarles que el libro de Mateo en específico fue escrito para los judíos en ese tiempo. Fue escrito para darle esperanza a los judíos que honestamente no sabían qué hacer. Habían perdido a Jesús y ya no sabían pues qué era lo que seguía. Y con eso también sabemos que Mateo a veces al escribir su evangelio no explicaba ciertas tradiciones que que tenían los judíos. Así que a veces tenemos que examinar nosotros mismos qué es lo que Mateo quería compartir con nosotros por medio de las tradiciones que tenían en ese tiempo. Así que vamos a llegar al capítulo 22, empezando con el versículo 1, y vamos a repasar esta historia. Empezando con el versículo 1, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo. Ahora aquí quiero tomar una pausa rápido y quiero repasar esto, la idea de que Jesús usaba parábolas. No creo que he explicado eso en el pasado, pero una cosa que me encanta de Jesús, y es una de las razones por la cual me encanta el libro de Mateo, es porque cuando Jesús habla, hace las cosas muy sencillas para nosotros. Hace para que podamos entender el tema o la lección que Él tiene, que quiere que su gente aprende. De la misma manera, hermanos, es la razón por la cual tenemos tradiciones, o mejor dicho, tenemos traducciones bíblicas hoy en día para que nosotros podamos entenderlas mejor. Especialmente gente como yo, que el español no es su primer idioma y nuestro español no es tan bueno. Por eso es que me encanta que Jesús usa historias para explicar las ideas y los principios que Él quiere compartir con su gente. Así que sigue por decir Jesús esto en el versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo o para su hijo. Ahora aquí la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué es que Jesús anda hablando de una boda? ¿Qué es tan especial de una boda? Hermanos, hoy en día las bodas, yo sé que hay algunas bodas, hermanos, que la gente gasta millones y millones de dólares en la boda. Otros gastan miles y miles de dólares. En el ejemplo de mi hermano, cuando se casó, eran por ahí de $15,000. Es mucho dinero. Pero en el tiempo de Jesús, aún era más dinero. Una boda en el tiempo de Jesús era una de las cosas más grandes que pasaba en el pueblo. Usualmente lo que pasaba era que los padres de un hijo y de una hija se empezaron a platicar y hacían un trato para que el hijo y la hija se casaran de las dos familias. Y entonces cuando eso pasaba, el hijo venía a la prometida y le hacía una promesa. La promesa era que le iba a hacer una casa, las mismas palabras que Jesús usa en Juan capítulo 14, que eran que el hijo iba a preparar un lugar, una casa, y luego ya cuando estaba preparada la casa, cuando estaba lista, entonces el hijo iba a ir para la prometida y llevarla a casa, y ahí es donde empezaba todo el matrimonio. Pero la boda usualmente tomaba 1 año para preparar. ¿Por qué? Porque el primer día era la ceremonia, era cuando los casaban, cuando ahí estaba el sacerdote, casaba a la pareja. Pero luego venía usualmente, por lo menos, 3 días de fiestas. Ahora, hermanos, quiero que se imaginen, si hoy en día gastamos por ahí, vamos a decir que van a tener 100 o 200 invitados, usualmente se usa $5,000 a $10,000 en la comida, nomás para una comida. Imagínense 3 días de comida, 3 comidas al día, 9 comidas. Andamos hablando por lo menos $50,000 a $60,000 para darle a comer a esa gente. Y no los podías dar lo que sea, cualquier cosa. No lo podías hacer solamente arroz y frijol cada día y una tortilla. Tenías que darle la mejor comida que tú tenías para ofrecer. Así que para en esos días, cuando alguien andaba alistando una boda, no era cualquier cosa. Y más cuando era para un rey. Los reyes en ese tiempo, cuando tiraban la fiesta de boda, era por lo menos 1 semana de fiesta. Así que, hermanos, se pueden imaginar al rey al invitar a los otros príncipes, quizás la otra gente que tenía mucho dinero. El rey tenía que gastar demasiado dinero. Y por eso es que vamos a ver la reacción que tiene el rey en un poco. Pero para que sepamos que las bodas en ese tiempo especialmente
no era cualquier cosa. Era una de las cosas más importantes que pasaba en ese tiempo, y especialmente para el rey, porque esto usualmente significaba un trato entre dos estados, dos reyes, quizás a veces. Así que vemos que Jesús empieza con decirnos que el reino de los cielos se puede comparar a un rey que andaba preparando una boda para su hijo. Y mira lo que sigue por decir Jesús en esta parábola. Dice en el versículo 3, envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Ahora, hermanos, tenemos que pensar en esto también. En esos tiempos, decirle no a un rey o negar la invitación de un rey era causa para la muerte. En ese tiempo no podías decirle no a ningún rey. Si por cualquier razón le decías no, de seguro te iba a quitar la cabeza a ese rey. Nunca podías negar a un rey en ese tiempo. Así que vemos que esta gente recibe la invitación del rey a una boda tan importante y dicen que no lo aceptan. No aceptan la invitación del rey en este caso. Sigue por decir, versículo 4, volvió a enviar a otros siervos con este encargo, decid a los invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar mis toros y mis animales engordados, y todo está dispuesto, venid a la boda. El rey tenía todo preparado. Como dije, no era cualquier comida, era la mejor carne que podía encontrar, era el mejor vino que él podía encontrar. Todo era lo mejor que el rey podía encontrar. Pero aún la gente lo negó. Y mira la razón. Versículo 5 dice, por ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. ¿Notan cómo es que Jesús describe lo que ellos hacen en este caso? No dice que ellos regresaron a su casa o que regresaron a su familia. Jesús es muy específico en decir aquí que estos invitados regresaron a su trabajo. Ellos regresaron a su propio negocio en lugar del negocio del rey. Vamos a llegar a la explicación, pero para ahorita quiero seguir aquí. Versículo 6 dice, y otros tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Otra vez vemos la misma cosa que vimos en el capítulo 21. Nuevamente el rey manda a sus siervos. Pero otra vez vemos que los invitados, en lugar de recibir esta invitación, en lugar de recibir estos siervos que fueron mandados por el rey, toman a los siervos, los matan, los golpean, les hacen cosas para asegurarse por cualquier razón que el rey recibe el mensaje que ellos no quieren ir a esta boda. Así que vemos la acción nuevamente de estos siervos. Pero hermanos, no solamente es la reacción de los invitados, es la reacción del rey que importa aquí. Mira lo que dice el versículo 7. Al oír esto, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermanos, honestamente, cuando escuchamos eso, cuando lo leemos, pensamos, oye, qué reacción más violenta de este rey. Pero hermanos, tenemos que recordarnos que no era cualquier invitación. Esta era la invitación más grande que alguien podía recibir en ese tiempo. No había nada que se comparaba con esta invitación de un rey a la boda de su hijo. Nada se comparaba. Por eso es que vemos el rey que se enoja honestamente, que se llena de ira. Hermanos, interesantemente, aquí cuando dice que el rey se enojó, es la misma palabra que se usa en la Biblia para describir la ira de Dios. Así que no es cualquier enojo que el rey tenía aquí. Era lo mismo, Jesús lo compara con la ira de Dios. Así que vemos que el rey honestamente está enojadísimo al escuchar que esta gente, que sus invitados no quieren llegar a la invitación que él les hizo. ¿Qué es el rey? Dice el versículo 8, entonces dijo a sus siervos, la boda a la verdad está preparada, pero los que fueron invitados
no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos hayáis. Hermanos, qué triste el rey a describir los que no eran dignos de ser parte de esta fiesta, que no eran dignos de tomar parte en esta boda como invitados. Así que el rey decide, pues bueno, está bien, invitamos a los que encontramos y ellos van a ser mis invitados especiales. Así que los siervos les dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos hayáis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Ahora, hermanos, quiero quizás tomar una pausa para empezar a explicar esta historia un poquito. Porque honestamente, cuando notamos lo que Jesús andaba diciendo a la gente, no solamente de ese tiempo, pero también a nosotros hoy en día, lo que Jesús verdaderamente nos está diciendo como iglesia, hermanos, es un mensaje pesado. Jesús dice que Él tiene todo preparado para los invitados, pero aún algunos no reciben esa invitación, no la toman en serio, la toman como cualquier cosa. La toman como si fuera cualquier invitación para ir a comer o para tomar un vaso de agua. Qué triste, hermanos, que algunos reciben esta llamada y no la toman. Saben, hermanos, cuando empezó nuestro movimiento adventista, Jesús no solamente llamó a Leonard White, había dos más personas que Él llamó, que Él trató de usar, les dio visiones. Pero ellos estaban tan asustados que la gente los iba a negar, que iban a pensar que eran locos. Así que en lugar de usarlos a ellos, Dios usó a Leonard White para empezar este movimiento adventista. Y hermanos, desafortunadamente algunos también hoy en día recibimos esa llamada de Cristo, que nos escoge y dice, yo quiero que tú tomes parte de mi reino de los cielos. Yo quiero que tú me ayudes para guiar a la gente. Y a veces no lo tomamos en serio, esta llamada. La tomamos como cualquier cosa. Quizás Jesús nos ha llamado para ser un líder, para guiar a gente o para apoyar en cierto ministerio. Pero no lo tomamos en serio. Lo tomamos como cualquier cosa. Noten que Jesús también dijo que la gente regresó a su propio trabajo. Es para decir que para ellos le importaba más su propio trabajo que el negocio del rey. De la misma manera, hermanos, a veces hacemos esto con Dios. Ponemos en nuestras cosas adelante de Dios, cuando eso no es lo que la Biblia nos enseña. Lo que debía de ser nuestra prioridad debía de ser Dios. Y hermanos, desafortunadamente, siempre me quedo pensando cuando dice Jesús que llamó a los buenos y también a los malos. Hermanos, Jesús escoge al que escoge, sean buenos o malos. Yo sé que algunas veces llega una persona a la iglesia quizás y los vemos como que, oye, ¿y esta persona qué hace aquí? Honestamente. Pero hermanos, Jesús escoge al que escoge, sea bueno, sea malo. Honestamente, hermanos, yo he escuchado de algunos que han salido de pandillas, de lugares malas, como decimos, han salido de la calle y han sido siervos grandísimos de Dios, obradores como no se pueden imaginar. Hermanos, fíjense en el ejemplo de Pablo, cómo era antes. Estaba matando, andaba haciendo todas esas cosas, pero aún Dios lo usó para hacer algo grande. De la misma manera, Jesús aquí dice el rey, mejor dicho, inviten a los buenos y a los malos también. Inviten al que encuentren, porque eso es exactamente lo que hace Jesús también. Pero hermanos, notamos que no para ahí la historia. Sigue por decir el versículo 11. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas?
pero él guardó silencio. Ahora también aquí tenemos que explicar algo. Usualmente en ese tiempo había un vestido diferente que la gente se ponía para entrar a la boda. De la misma manera, cuando un rey invitaba a la gente, usualmente mandaba un saco o algo que se podía poner la gente cuando entraban a la boda. Era parte de la invitación para que la gente supiera sin duda que ellos eran invitados del rey. De la misma manera, aquí el rey se sorprende cuando ve que hay alguien que ha entrado, pero honestamente no está listo. O es para decir, no se ha puesto el vestido que que el rey había mandado a la gente. Vemos aquí que el rey pausa y dice, ¿tú cómo entraste aquí? Y miran la reacción. Dice que guardó silencio el invitado, el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Hermanos, noten la reacción del rey nuevamente. Quizás para nosotros hoy en día pensamos, oye, qué reacción más violenta, ¿por qué reaccionó así el rey? Pero hermanos, Jesús anda nuevamente tratando de enseñarnos algo aquí. Aquí con estos versículos, lo que Jesús quiere que nosotros entendemos es que hay algunos que tratan de entrar sin cambiarse verdaderamente. Desafortunadamente, hermanos, hay gente que quiere servir a Dios sin que su vida cambie. Hay gente que quiere ser parte del reino de Dios sin cambiar su vida. Pero eso no es el punto, hermanos. Hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, nuestra vida cambia completamente. Elena de Vuelta, al hablar de Pablo y su transformación que leemos en Hechos capítulo 9, dice que Pablo, al recibir a Jesús en su corazón fue cambiado como el corazón de un niño. Regresó su ser como a la niñez nuevamente. Hermanos, cuando Jesús entra en nuestra vida necesita cambiar completamente. Y es por eso que el rey en este caso saca a este invitado, porque él no verdaderamente había recibido la invitación que le había hecho el rey. Así que vemos todo esto que pasa con los siervos. Y viene el último versículo aquí. Jesús dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Hermanos, ¿cuántas veces Jesús nos ha llamado para servirle? Hermanos, regresando a nuestra iglesia primitiva, la iglesia adventista primitiva, cuando iba iniciando, Jesús llamó a tantas personas, pero pocas recibieron esa llamada y lo aceptaron. Pero hermanos, al mismo tiempo, vemos cómo es que los que aceptaron esa llamada, Jesús los bendició. Vemos cómo nuestros líderes primeros, cómo iniciaron este movimiento tan grande, que ahora es una iglesia global con más de 18 millones de personas que son parte de nuestra iglesia mundial. Hermanos, Jesús nos ha llamado. No nos ha llamado a cualquier cosa, ni es a una boda que nos ha llamado. Pero usó este ejemplo para que pudiéramos entender hoy en día el llamado que Él nos hace, hermanos, honestamente. Hermanos, yo no sé este día cómo se encuentra, pero déjeme decirles sin duda que Jesús lo está llamando. Jesús lo está llamando para ser parte de su grupo, para ser parte de esta familia, para ser parte de esta iglesia, hermanos, de este movimiento. Jesús nos ha llamado para ser parte de su gente. Hermanos, Jesús nos está llamando en este día, no solamente para ser parte de este grupo, pero para ser líderes, para compartir este mensaje. Hermanos, especialmente hoy en día en la situación que nos encontramos, Jesús nos está llamando para tomar parte en este movimiento. Hermanos, yo creo honestamente que Jesús desea en esta mañana
que tú recibes esta invitación para tomar parte de este grupo. Que tú recibes esta invitación para cambiar tu vida. Que tú recibes esta invitación para que puedas tener esa oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Hermanos, en esta mañana, donde quiera que estés, mi oración para usted es que recibe esta invitación, que acepta esta invitación para tomar parte y ser parte de este grupo que Jesús nos ha llamado para formar. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana primeramente porque tú hiciste la manera para que nosotros pudiésemos entender lo que tú nos enseñaste hace tantos años. Jesús, te agradecemos en esta mañana porque tú nos has hecho una invitación, Señor. Una invitación para formar parte de tu familia, Señor. Señor, yo pido por cada persona que nos está mirando en esta mañana. Señor, por favor, ayúdanos para aceptar esta invitación. Ayúdanos para formar parte de esta familia, Señor celestial. Señor, pido, Señor, por cada familia que esté representada. Señor, tú conoces sus desafíos. Tú conoces los deseos de su corazón. Pido, Señor, que tú los ayudes, que tú estés a sus lados, que tú los guíes, Señor. Y pedimos, Señor, más que nada que tú vengas pronto para llevarnos a casa. Señor, ya queremos estar contigo en el cielo. Por favor, Señor, llévanos a casa pronto. Pedimos todo esto en el dulce nombre de Cristo Jesús.